a nosotros y hacerlo en el castillo para mí no. La verdad que estos periódicos publicados, se lo voy a regalar a ellos, son publicados después en la Expo 92 de 1992, que seguro que ya hará referencia a lo largo de la conferencia que nos va a realizar, ¿no? Tranquilidad, nos vamos a transportar en el tiempo, vamos a volver a la música japonesa, estamos todos aquí un poquito en este son, nos ha preparado un poquito, disfrutemos de esta conferencia y disfrutamos de todo lo que tenemos dentro de lo que estamos viviendo ahora mismo de tragedia, que por supuesto sé que todo el mundo sois solidarios y estamos apoyando la causa de Valencia. Muchas gracias, le paso la palabra ya a nuestra vocal Maribel de Cultura y de arte y de mujer y que la presente debidamente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Paco y por supuesto al casino, a todas las personas del casino que hacen que esto sea posible y principalmente porque la idea de que el Centro Cultural Utrerano está intentando funcionar con las dificultades, pero cada vez con más gente y esperamos que cada vez los socios se vuelquen más en este centro de socios y otros que no son, que vienen hoy a escuchar la conferencia que nos va a dar Agripina Cordero Salas, que es su nombre completo. Bueno, en realidad es María Agripina Cordero Salas. Ya saben que antes los abuelos nos poníamos un nombre regular. Ella nació en Coria del Río, pero en el 1997 más o menos se vino a trabajar al Colegio Salesiano de Utrera, donde todavía es maestra, y en el año 2000 ya se vino a vivir a Utrera. Ella descubre Utrera, le gusta Utrera, se viene a vivir aquí y lleva ya pues, casi 25 años trabajando y viviendo aquí, se ha integrado totalmente, ella está en el grupo Amigas, totalmente activa y participando, y pues hablando un poco de nuestras actividades me propone esta conferencia. La verdad que como dice Paco, nosotros hemos oído algo de que había algo de Japón, de no sé qué, de Coria del Río, pero ahora que nos hemos enterado un poquito nos hemos quedado muy sorprendidos y espero que cuando ella nos cuente lo que nos tiene que contar, pues verdaderamente hayamos aprendido mucho, porque ella es de familia de japoneses, su madre en Japón y su abuela en Japón. Lo que pasa es que su madre es Japón y claro, es de segundo apellido Japón, por lo tanto ella pierde ese apellido, por eso no es Japón, pero su familia hay muchísimos que tienen el apellido Japón. Ella explicará también ella por qué eso del apellido Japón. Su hermano está en una asociación sobre los japoneses y la cultura japonesa. Va a dar una conferencia ahora en Estados Unidos, no sé en qué es, en el estado de Delaware, que le han llamado y le llaman mucho para conferencia porque están muy interesados con este movimiento y esta situación que ocurre aquí en Coria del Río, en un pequeño punto casi perdido, y ese hermanamiento con Japón, ese interés que tienen los japoneses por esto. Entonces, pues bueno, la verdad que ella se ha ofrecido de una manera desinteresada y ha puesto mucho de su parte, ha estado preparando todo esto que van a ver ustedes y ahora pues vamos a darle las gracias en nombre del casino, del Centro Cultural de Utrera y en nombre de todos los que estamos aquí, porque ella viene a contarnos cosas que esperamos que sean muy interesantes. Así que le dejamos la palabra, Paco y yo nos bajamos y la dejamos ella aquí con vosotros para que cuente a ver si nos gusta o no nos gusta. Venga, muchas gracias. ¿Se oye? Sí. Bueno, yo voy a empezar pidiendo disculpas, perdón, si cometo algún fallo, porque yo no me dedico a dar conferencias, ni charlas, ni nada de eso. Me he ofrecido humildemente, soy una maestra de primaria, pero el tema me parece tan interesante y tan extraordinario, tan insólito, como dice el título, que me he ofrecido, para mí es un reto, pero me he ofrecido a explicarlo. Ya esta conferencia la di yo en Patrimonio, en San Lucas de Barrameda, y les gustó, parece que, y les aclaró muchos asuntos que bueno, se oyen, pero no sabemos exactamente de qué va el asunto, ¿no? Bueno, mirad, voy a explicar un poquito el título. El insólito viaje del samurái Hasekura Tsunenage.
Este es el título de un libro de José María Sánchez Ros. Hay mucha bibliografía escrita sobre esto, pero no se le da publicidad, no termina el Ayuntamiento de Coria de dar propaganda a este tema que tanta importancia le dan en Japón y en Estados Unidos. Yo hablo con una señora de Estados Unidos toda la semana y me dice que allí se oye hablar de esto de Coria, de la embajada que llegó. Es la primera vez que hacen una incursión los japoneses en Europa. Y lo más importante es que quede... ¿sí? Sí, abierto para pues mira, que es la primera incursión que hacen los japoneses en Europa, y lo más significativo es que hayan quedado descendientes de aquella embajada, que vino, la embajada Keicho, que vino a Coria, que era donde estaba el puerto fluvial de Sevilla. Antes de entrar los barcos en Sevilla paraban en Coria. Y se quedaran, pues se supone que de 10 a 12 samuráis en Coria, porque la embajada no volvió completa a Japón. O sea que se quedaron, ellos tienen allí archivos donde dice que faltan algunos de los que salieron en esa embajada. Yo os lo voy a contar todo, porque salieron, porque vinieron, cómo fue todo este asunto y todos los pormenores. Mira, voy a poneros una fotografía de algunos miembros de mi familia, porque lo que sí que veíamos en Coria era que aparte de que 2.000 personas tienen el apellido Japón, 700 en primer lugar, 700 personas, y hay quien tiene Japón, los dos apellidos. Pues había, no todos, pero sí una gran mayoría de ellos tenían muchos rasgos japoneses. Pues, la gente no sabía de dónde procedía, qué origen tenía el apellido, ¿no? Se sabía que era de Coria, y había como una leyenda que decía que procedía de unos marineros que llegaron a Coria y se instalaron en Coria, pero nadie sabía si eran japoneses de verdad, porque hace 400 años nadie sabía ni dónde estaba Japón. O sea, la existencia de Japón yo creo que la sabían pocas personas en España. Y yo cuando esta señora que veis aquí es mi abuela, Agripina Japón, y este señor es un primo segundo mío, un primo hermano de mi madre, José Antonio Japón. Yo le veo rasgos japoneses, no sé si le veis los ojos a mi abuela, no tenía arrugas, cerca de 90 años, y luego como se movía, como hablaba muy bajito, hasta la voz me recordaba las voces estas orientales. Yo le decía, abuela, tu apellido de Japón debe ser desde Japón, de verdad, porque tú tienes mucho parecido. Y ella se reía, murió y no supo que verdaderamente este apellido venía de Japón y de samurái, nada más y nada menos. Bueno, pues mirad, he dividido mi exposición en 3 partes. Primero una presentación, que voy a hablar un poquito del contexto de la época para entender luego la historia, la expedición de la embajada Keicho y por último el legado japonés en mi pueblo. ¿Vale? Bueno, pues mira, en algunas ocasiones la realidad supera la ficción y esta es una de ellas, ¿no? En la década de los 80, un empresario de Coria, Virginio Carvajal Japón, que era muy amante de la arqueología, empezó a indagar el origen del apellido que nada más se daba en Coria. Se puso en contacto con la embajada japonesa en Madrid y junto con la corporación municipal hablaron con la embajada y le dijeron lo que pasaba en Coria. No tardaron una semana en llegar 7 televisiones japonesas, fijaos, haciéndonos entrevistas a las personas con el apellido Japón, que si nos importaba ser descendientes de japoneses, iban al cementerio, hacían fotos a los nichos, a las tumbas, todos que tuvieran el apellido Japón.
y hicieron muchos vídeos, muchas películas, bueno, estaban siempre allí en Coria y decíamos, ¿qué es lo que pasará? ¿Qué es lo que habrá detrás de todo esto? Que ellos se han tomado tanto interés, ¿no? Bueno, pues os voy a hablar un poco del contexto de la época. Todo esto parte de 1614, que llega una embajada de Japón a España por el único río navegable que hay en España, que es el Guadalquivir. Y ya sabemos que en esa época no había otro tipo de transporte que no fuera barcos, y que si hablamos de grandes distancias. Bueno, pues mira, ahí hay un mapa con las colonias que tenía España. España en aquella época era un imperio, pero de los más grandes del mundo. Después del inglés dice que venía en español. Había colonias en los 5 continentes. Y se decía que el imperio español no se ponía nunca al sol, porque como había colonias en el oriente y en occidente, todo ese territorio amarillo que ven ahí era España, ¿no? En aquella época. Y también se ha distinguido este imperio que teníamos porque en todas las colonias se evangelizaba, se llevaban misioneros y frailes para evangelizar, para bautizar a nuevos católicos. Mirad, en 1611 ya había establecido una ruta marítima entre España con Nueva España, México y Filipinas. Un galeón español zarpa rumbo a Filipinas. Había una ruta marítima que salía desde Sanlúcar de Barrameda, llegaba a México, por el lugar más estrecho del continente americano, se cruzaba hasta Acapulco, y desde allí esa misma ruta marítima llegaba a las tierras de ultramar, a Filipinas. De Filipinas se traían todos los productos que necesitaba España de Oriente. Se traían mantones de Manila. Los mantones de Manila venían de allí, de Filipinas, de la capital. Los mantones de seda, se traían piedras preciosas, se traían especias. Y había, pues eso, os digo, una ruta en la que también se llevaban misioneros para evangelizar a Filipinas. De aquella tierra, como he dicho, se traían piedras preciosas, especies, mantones de Manila, seda, porcelana china, y se trasladaban misioneros para evangelizar en las tierras conquistadas. El galeón al que nos referimos sufre un naufragio en el Océano Pacífico, que de Pacífico no tiene nada, y las corrientes del océano arrastran los restos de dicho naufragio a las costas del noroeste de Japón, a la orilla de la ciudad de Sendai, al norte de Tokio. Y fijaos, cuando dice que de 10 galeones que salían de España o de cualquier otro país, para cruzar un océano había que estar loco. Yo digo que no había que estar muy bueno, o tener muchas ganas de aventura, porque de 10 se salvaban 6, 4 o 5 se hundían si no eran capaces de hacer conexión con las corrientes que atraviesan el océano Pacífico. Era muy difícil cruzar. Este galeón que sale de Sanlúcar de Barrameda tarda 2 años en llegar a Filipinas, y cruzando el Pacífico hay una tormenta y naufraga. Eran más de 200 personas las que iban en ese galeón, y tan solo se queda un superviviente, queda sin ahogarse una persona, que era de Sevilla, un fraile, Fray Luis de Sotelo. Bueno, mirad, aquí tenemos que es importante que os diga que en aquella época reinaba Felipe III, y que dirigía la iglesia en aquel tiempo era el Papa Paulo V. ¿Vale? Es importante que sepamos esto porque los 2 objetivos de aquella embajada eran precisamente hablar con el rey y con el Papa, establecer relaciones comerciales con el rey y anunciar al Papa que ya había una colonia.
de católicos en Japón, pero poquito a poco, ya iremos viendo los pasos que se ven. Mira, ¿cómo se inicia la expedición? Como he dicho, en 1611 había establecido una ruta marítima entre España y Nueva España. El único superviviente de aquel naufragio resulta ser un fraile sevillano un franciscano llamado Fray Luis de Sotelo. El fraile se lo encuentran en la orilla del mar y las personas, los que estaban por allí, los marineros, lo recogen, se asombran de ver por primera vez un occidental y se lo llevan a un señor, al señor feudal de aquel territorio que se llama Masamune Date. Este señor lo tiene, aquí os voy a enseñar la foto, o sea, el cuadro de Masamune Date, estos son los protagonistas. Aquí tenemos a Masamune Date, que era el señor feudal de aquella época. Ya sabemos que en Oriente la época feudal fue más tardía que en Occidente. Ya en el siglo XVII habíamos salido del feudalismo, pero ellos todavía estaban con señores y lacayos y demás. Y Hasekura Tsunenaga, este señor que está aquí, el vestido de samurái, es el que luego Masamune Date lo envía como encargado de la expedición. Bueno, pues mirad, hemos dicho que Fray Luis de Sotelo es este señor que está aquí, es un franciscano sevillano, único superviviente de aquel naufragio. Llega a las costas de Sendai, lo llevan a la ciudad de Sendai, lo tiene en su palacio Masamune Date durante 2 años, aprende a hablar japonés y lo convence para que, lo convierte al catolicismo, al cristianismo, y lo convence para que establezca relaciones comerciales con España, porque él dice que era un imperio, que comprábamos muchos productos a Oriente. Y fijaos qué curiosa es la historia, que unos años antes había habido un tsunami en aquella zona. ¿Os acordáis del tsunami del 2009 de Fukushima? Pues había habido un tsunami tan destructivo como ese tsunami que hubo 400 años después. Los japoneses no ven el tiempo de forma lineal, ellos ven el tiempo más como un circular. Se produce el mismo evento y dicen, pues se ha cerrado un ciclo, ¿no? Pues Fray Luis de Sotelo convence a Masamune Date para que establezca relaciones comerciales con España para salir de aquel desastre de tsunami que había habido 2 años antes en aquella zona. Y lo convence a construir un barco, un galeón español, un galeón al estilo español, que lo voy a poner ahora aquí. Fijaos qué curioso que ellos, ¿veis el galeón? Pues ese galeón está en la ciudad de Ichinomaki. Ellos han vuelto a construir el galeón todo de madera, tal como lo construyó Masamune Date, y tienen dentro unas figuras de cera y la gente va a visitarlo. Ellos a esto le dan mucha importancia a toda esta aventura, toda esta hazaña, ¿no? Mira, Date Masamune ordena construir una embarcación al español Sebastián Vizcaíno, que estaba en Filipinas, en la que se emplearon 5.000 carpinteros y se tardó 45 días en terminarlo. El galeón al estilo español se llamó Datemaru San Juan Bautista. Hay una réplica en la ciudad portuaria de Ichinomaki. Esto es para que veáis cómo ellos le dan una importancia a toda esta expedición, y aquí pues nos resulta como más o menos como una anécdota. Mira, esta es la ruta que hicieron
ellos, ¿no? Este señor, Fray Luis de Sotelo, llega a Sendai, que está aquí al norte de Japón, y en el 2013 zarpa este barco que construye Masamune Date, cruza el Océano Pacífico, que es inmenso. Dice que las mayores cordilleras y los mayores abismos están en el Pacífico. Veis que hay una ruta distinta de ida a la de vuelta, porque hay que aprovechar las corrientes del océano. Y llega a Acapulco, cruza México, y en la ciudad de Veracruz cogen otro barco, otro galeón, y llegan al Guadalquivir. Pasan primero por Sanlúcar de Barrameda, que es la primera ciudad que pisan los japoneses, y luego suben río arriba hasta Sevilla. Bueno, llegan a Coria, en Coria estaba la aduana fluvial, y tienen que esperar allí la cuarentena, por si traía alguna enfermedad o algún... tienen que estar esperando hasta que ya piden audiencia y llegan a Sevilla. Y desde Sevilla van a Madrid, y de Madrid van a Roma, que era otro de sus destinos. Tienen una entrevista con el rey en Madrid, una entrevista con el Papa en Roma, y vuelven, y tardan 7 años en ir y volver. Llegan de vuelta en 1620. No llegan directamente a Japón, porque ahora os contaré qué es lo que pasa en esos 7 años. Mirad, la expedición, como he dicho, sale de Japón en 1613, rumbo a Acapulco con 150 samuráis, los mejores samuráis de Masamune Date, a bordo el mando de Hasekura Tsunenaga, acompañado por Fray Luis de Sotelo. Se trata de una embajada que porta cartas acreditativas firmadas por el Shogun de Japón, la persona más poderosa después del emperador. Cruzan en carros Nueva España y zarpan de nuevo en otra embarcación de la ruta marítima española en el puerto de Veracruz. Sin embargo, esta vez solo lo hacen 30 samuráis, por temor a un motín a bordo del barco durante la travesía debido a su gran número y su formación belicista. Cuando los españoles tienen que montar en el barco a los samuráis, solo les permiten que suban 30 de los 150. Imaginaos el miedo que darían los samuráis vestidos con las katanas, con los muy bélicos, y como montemos a los 150 samuráis, se hacen con el poder del barco. Entonces solo dejaron montarse a 30 en México. En 1614 se produjo la revuelta de Osaka, propiciada por los cristianos, porque 50 años antes de que llegara Fray Luis de Sotelo a Sendai, habían llegado unos jesuitas españoles, portugueses, que evangelizaron el sur de Japón. Y Fray Luis de Sotelo llegó a una ciudad que está a 50 kilómetros de Tokio, está más al norte. Y estos jesuitas habían convertido a muchos católicos en poco tiempo. Y se produjo con una revuelta. El rey, los cristianos, lo que hizo que el Shogun prohibiera esta religión, persiguiera a los cristianos de todo Japón y comenzara a justiciar a los creyentes. Mientras en alta mar nuestros protagonistas creían tener todo el apoyo de su señor. Porque claro, cuando ellos que eran católicos, que iban a enviarle, a darle una carta al Papa para decirle que había ya una comunidad católica en Japón, se había formado una comunidad católica allí, y como ya el Shogun de Japón estaba persiguiendo a todos los católicos, pues esta expedición, esta embajada, queda sin sentido. El único sentido que tenía ya era convencer a Felipe III, el rey de España, que estableciera relaciones comerciales con Japón. Ellos lo que pretendían era resurgir y vender los productos para reconstruir la zona que había quedado devastada por ese tsunami que os he dicho que se produjo 2 años antes de la llegada de Fray Luis de Sotelo.
El 5 de octubre llegan ya a Sanlúcar de Barrameda. La primera tierra de la península que pisa la embajada Queicho. Son recibidos por el duque de Medina Sidonia, Alfonso de Guzmán Sotomayor, que envía unas carrozas a recoger a los visitantes. Los aloja en su palacio y promulga 15 días de fiesta en la ciudad. Le facilita unas embarcaciones más pequeñas para que puedan navegar sin problemas por el río Guadalquivir hasta Coria del Río, que era donde os he dicho que estaba la aduana fluvial. Este señor, ahí en los archivos de Medina Sidonia quedan cartas y quedan documentos comentando la venida de esta embajada, las fiestas que se hicieron y las caras de asombro que ponían las personas que veían por primera vez a gente oriental por allí. Ya os he dicho que son los primeros orientales que pisan la península ibérica. Llegan a Coria con esas embarcaciones más pequeñas, su estancia en Coria del Río. Japón es el único lugar del mundo en donde durante 200 años, después de haber perseguido y martirizado a los jesuitas y a los creyentes, es el único lugar del mundo donde después, durante 200 años, se ha mantenido la fe cristiana en secreto, sin sacerdotes y sin sacramento. Fe que se transmitía de padres a hijos, totalmente en secreto, porque ya habéis dicho que el shogun de Japón estaba persiguiendo y martirizando a todos los católicos. Bueno, pues de vuelta a España, sin haber conseguido ninguno de los objetivos propuesto para establecer las relaciones comerciales, porque claro, hablan con el rey, llegan a Coria, pasan a Sevilla, en Sevilla se alojan en los reales alcázares, los reciben todas las autoridades y la aristocracia y los reciben con mucha pompa y mucho boato. Ellos llevan regalos del emperador de Japón, llevan cartas acreditativas también, que son una embajada. Y fijaos qué curioso, una de las cartas que ellos entregan en Sevilla está en el archivo de India, la tenían enmarcada en el archivo de India, allí porque estaba escrita en japonés antiguo. Allí pensaron que estaba escrita en chino y hasta que llegó un japonés, la vio y le dijo, la tenéis puesta al revés. La habían colocado, la habían enmarcado y la habían puesto al revés, claro, eso no había quien se enterara de lo que decía. Y en esas cartas pues se acredita a estas personas como embajadas representantes del emperador de Japón. Bueno, pues mira, llegan a Madrid y hablan con el rey, bueno, se alojan en los Reales Alcázares, festeja audiencia con Felipe III, se bautiza en el convento de las Descalzas Masamunedates, que aquí ya lo veis, delante de un crucifijo, con las manos unidas. Él se bautiza y se pone de nombre Francisco de Sacsegura, porque no tenemos que olvidar que en aquella época funcionaba la Santa Inquisición. Ellos dicen que entraron en Sevilla con rosarios en el cuello, para que quedara claro que eran católicos, que confiaran en Dios, ¿no? Y luego van a Barcelona y en Barcelona sucede igual que en Sevilla y en Madrid. Los reciben con toda clase de boatos y de fiestas y los alojan en palacios y en Barcelona igual. Y llegan a Roma, os voy a contar un poquito, llegan a Roma y aquí tenemos un cuadro
de la audiencia que tiene con el Papa. Antiguamente, como no había fotografía, pues quedaba constancia así a través de cuadros, ¿no? Un momentito, a ver si sigo un orden. Bueno, el Papa vía las colonias que tiene España en Filipinas, se entera que Japón está persiguiendo a los católicos y le dice a Hasekura que no va y a Fray Luis de Sotelo que no va a mandar más misioneros a Japón. Fray Luis de Sotelo quería que lo hiciera obispo de Japón y ante la situación que había allí de martirizando a todos los creyentes y persiguiéndolos, pues no lo permitió el Papa. Entonces la expedición queda sin sentido. Por un lado, Felipe III no quiere establecer relaciones comerciales con España y el Papa Paulo V tampoco quiere enviar más misioneros porque dice que lo están martirizando, que lo están matando y que no quiere arriesgar más vidas de sus misioneros. La vuelta de la expedición. Vuelta a España sin haber conseguido ninguno de los objetivos propuestos de establecer relaciones comerciales, de que el Papa enviase más misioneros y nombrase a Fray Luis de Sotelo, obispo de Japón, permanece un año más en el monasterio del Loreto de Espartina, esperando a que el rey cambiara de opinión, porque el franciscano Fray Luis de Sotelo tenía la sede en el Loreto. No sé si conocéis el convento del Loreto, que el monasterio del Loreto de Espartina, y allí estuvieron un año esperando que contestase el rey si cambiaba de opinión y establecía relaciones comerciales. La expedición queda sin sentido, deciden volver a Japón a pesar de las noticias que llegan del país del sol naciente. A la vuelta, un grupo indeterminado de samuráis, los más jóvenes, se piensa que entre 10 o 12 deciden quedarse y establecerse en mi pueblo, Corea del Río. En 1644 se recoge en la parroquia de la Estrella el acta de la primera partida del nacimiento y bautismo de una niña que nació, Catalina Martín Japón. Y Japón era el apellido del padre. Ya empiezan se mezclan con las personas, con los habitantes de Corea y empiezan ya a nacer niños de aquella expedición. Se casan con las coreanas y empiezan ya a haber niños con el apellido Japón. ¿Por qué le ponen el apellido Japón? Pues yo imagino que es que el apellido que traían los samuráis era tan difícil de transcribir que aquí ¿de dónde viene? De Japón, pues de Japón. Yo creo que sería algo así, porque mirad, en la pirámide social, arriba, en la cúspide está el emperador, después está la aristocracia, ¿no? Los señores feudales, y después van los samuráis, que son estos tres grupos, son los únicos que pueden tener apellidos en Japón. Y después van los agricultores y los artesanos, y por último los comerciantes, porque dice que esos no producen nada, y al no producir nada pertenecen a la clase más baja de la pirámide social, ¿no? Entonces los samuráis traían todos apellidos. Yo cuando buscando a ver qué hay de los japoneses todavía en Corea después de 400 años, pues aparte del fenómeno de las personas que tienen mucho parecido, lo que he encontrado ha sido apodos que me suenan muy japoneses. Entonces yo tengo una amiga japonesa que le digo, mira, hay uno que tiene una panadería que le dicen de apodo el Puchi. A mí eso me suena japonés. Dice, ya claro, eso es un nombre japonés, Puchi. Digo, hay otro que es Japón de apellido y le dicen el Muchi. Y es muy bajito. Digo, que podrían decirle el Poki, pero Muchi. Y dice ella, claro, es que Muchi significa much. Es cuando hablas por teléfono es como hola o adiós, es como un saludo, ¿no? Digo, pues no me extrañaría que uno de los samuráis que llegaron a Corea fueran por la calle diciendo much, Muchi, y a la familia de él se le quedó el apodo de Muchi. Estuve en París en un viaje y vi un restaurante
Mira, Muchi me recuerda al apodo de este coreano, de esta familia de Coria, de los Muchi. Así que yo creo que queda ahí. Y hay algo también, que le veo mucha reminiscencia japonesa. En Coria se venden albures por las calles y los ponen en camarones. Coria es la costa del camarón, y los ponen en una especie de carros, con un cubo y un peso para pesar el pescado, y van con el carro, tirando del carro con una rueda, y van vendiendo el pescado así por las calles con esos carros de madera. Cuando en 1992 se firmó un tratado de hermanamiento, cuando ya se vino la embajada a Coria a ver, los embajadores, los periodistas, a ver qué pasaba en Coria, y hicieron el estudio y vinieron a investigar qué pasaba, nos regalaron una maqueta de la ciudad de Sendai de cómo estaba en 1614. Y esos mismos carros que hay en Coria están en la maqueta. O sea que se ve que los construirían los japoneses o darían la idea a los coreanos para vender el pescado como lo vendían ellos también, ¿no? En carros de madera. Es curioso. Es que es muy oriental. En eso veo yo que es muy oriental. Bueno, pues cuando vinieron en 1992, coincidiendo con la Expo del 92, vino unos samuráis, venían vestidos al estilo de los samuráis que llegaron a Coria, con la misma ropaje, todos nos hicieron las 20 posturas de los samuráis, que eso lo hacen solo entre hermanos, porque se firmó un tratado de hermanamiento con Coria. Yo digo siempre, si hay una guerra, nos vamos a Coria, con Japón, porque aquello es terreno neutral. O si hay una guerra con otro país, ellos dicen que lo defendería, así que nos tenemos que ir a Coria. Y se han establecido ya relaciones familiares casi. Ellos son muy agradecidos. Y cuando se produjo el tsunami en el 2011, Coria se puso en contacto con la embajada japonesa a ver si querían que les mandásemos dinero. Les dijeron que dinero no necesitaban. Y le dijimos, bueno, pues ofrecemos nuestras casas. Si hay gente que se ha quedado sin casa, que vengan, que los vamos a recoger, los vamos a acoger en nuestras familias, ¿no? Y todavía nos están agradeciendo aquello. No vino ninguno, porque rápidamente el gobierno japonés alojó a todos, no como aquí en Valencia. Yo creo que serían un poquito más organizados. Pero todavía nos están dando las gracias por haberle ofrecido la vivienda. Ellos son, yo ya no los cogemos porque, eso sí, son muy exquisitos, una educación y un agradecimiento y un estilo que son muy amantes de sus tradiciones y de su cultura y de su historia. Entonces todo esto a ellos les llama mucho la atención. Nosotros lo vemos como una anécdota se habrían quedado en Coria tantísimo gente de fuera, que bueno, pues unos japoneses más, pero yo pienso que sería como descubrir después de 400 años que ha quedado algo de aquella embajada al otro lado del mundo, que son casi nuestros antípodas. Bueno, pues mira, os voy a hablar ahora de lo que yo creo que es lo más interesante, del legado. Mira, esta es la estatua que han traído los japoneses y la han colocado en el parque de Coria, que antes se llamaba Carlos de Mesa y ahora es el parque de la embajada Keisho. Este es Hasekura Tsunenaga y lleva en la mano la misiva, la carta que le iba a entregar al Papa. Después habéis visto que hay un torii detrás, también esto lo han traído los japoneses, y Coria se ha colocado detrás de la estatua. Cuando han venido mis amigos estos japoneses, dicen, esto nunca se pone detrás de la persona, eso es como una puerta y se pone del ancho, pues Coria está detrás. Bueno, y aquí tenemos el legado. En 1992, como he dicho, comienza la investigación sobre la embajada, se firma un tratado de hermanamiento, ahí podéis ver al alcalde de Coria, junto con el embajador de Japón en España y la corporación municipal. Y lo más increíble, lo más
bueno, aquí tenemos la visita que nos hizo el descendiente, el 13º descendiente de Hasekura Tsunenaga, Hasekura Tunetaka, la 13ª generación. Hizo el mismo viaje que hizo su antepasado. Ellos todavía, aunque ya la figura del samurái no existe, pero sí que lo van transmitiendo de padres a hijos, eso se va como heredando el título, ¿no? Y vino, se mezcló con el pueblo y estuvo haciendo el mismo recorrido que hizo su antepasado. Lo más importante de esta historia es que en 2014, coincidiendo con el aniversario de los 400 años de la llegada de la embajada Keicho, vino Naruhito a España. No sé si os acordáis que visitó primero al rey, porque tenía que ver al rey cuando llega a un país, lo primero visitar al rey, pero su objetivo era venir y conocer a los descendientes de la embajada. Plantó un sakura en el parque, un sakura que habían traído de Japón. Vosotros no se lo digáis a ningún japonés, pero el sakura se secó. Lo hemos puesto 3 veces ya, y cada vez que se pone un árbol, un sakura, se seca, porque no es terreno, no es tierra de almendros, y ellos para eso son muy delicados. Ellos creen que si tú no cuidas el sakura, pues es que no quieres amistad con ellos, entonces no queremos guerra con ellos, y le ponemos sakura cada vez que, eso es, cada vez que se seca ponemos uno, pero ese terreno al lado del río y con este calor que hace en verano no es propio para sakura. Pues aquí vemos a Naruhito sembrando, plantando el sakura. Vosotros no digáis nada. Ellos cuando vienen a visitar el sakura que plantó Naruhito, y yo creo que ya es el tercero. Ellos son muy fetichistas con todo lo referente al emperador. Guardamos en una vitrina la toalla donde se secó el sudor, el bolígrafo con el que firmó en el libro de acta del ayuntamiento, y vienen a verlo, vienen de todas partes a verlo. Venía una japonesa conmigo y Naruhito pasó a 50 centímetros de los descendientes de las personas que estábamos allí, incluso lo tocaban, rodeado de guardaespaldas, miraron hasta las alcantarillas. Yo decía, por Dios, que no le pase nada a este hombre aquí. Y mi amiga japonesa se tapaba la cara. No, esto no, al emperador no se le puede, o sea, en aquel tiempo no era emperador, era príncipe. Naruhito era príncipe en aquel tiempo, ahora ya es emperador. Yo no creo que venga ya como emperador. Pero mi amiga se tapaba la cara y decía que no se podía ver tan cerca a la familia real, había que estar a 50 metros. Yo le decía, quítate las manos de la cara, mira, por Naruhito, yo lo tocaba y todo. Pero ella no quería ni mirar. Mira, el legado, ¿qué ha quedado de aquella embajada de Chile? Pues mira, ha quedado, vienen a celebrar el Día de las Almas, han puesto un templo de las almas, dan esas linternas, dice que eso es papel biodegradable, que no perjudica al río, el 15 de agosto, y yo creo que esto es una ceremonia budista, creo yo. Dice que ahí van las almas de sus antepasados que van a recorrer a través del río hasta Japón, que después vuelven porque se quedarían con la pena de volver a Japón. De hecho, la estatua de Hasekura está mirando a Japón. Yo digo, es que ellos todo lo hacen al revés. Cuando se inauguró la estatua, todo el mundo se puso delante de la estatua y los japoneses por el otro lado. Claro, cuando quitaron la sábana, la estatua miraba a Japón, miraba donde estaban los japoneses. Entonces todos los coreanos le dimos la vuelta. Yo digo, es que, claro, pusieron la estatua no mirando al parque, miraba al río, miraba a Japón, a Oriente. Mirad, también hay una semana cultural japonesa que yo os invito a todos a que vayáis. La hacen en la tercera semana de octubre, coincidiendo con los días que vinieron los japoneses, con la llegada de los japoneses a Corea. Y en esa semana pues se da cena de comida japonesa, regalan kimonos,
hacen exposiciones de vídeos, de cine manga, este año le ha tocado a una coral, han traído una coral japonesa y nos ha cantado en japonés, han cantado hasta en latín. El año pasado fueron un grupo de flamencos japoneses, hay un grupo que se llama Kimono Flamenco. Yo he traído amigos japoneses aquí a Utrera y saben más de flamenco que yo. Ellos son grandes amantes del flamenco. Yo les pregunto que por qué les gusta tanto el flamenco. Y yo creo que es que porque es totalmente distinto a lo que hacen ellos. Ellos son muy eráticos, muy serios, no se ríen, no se tocan en la calle. Y el flamenco expresa todo por la cara, hay una pasión, hay ahí que ellos son más comedidos para eso. Luego yo creo que también tienen un canto, ellos tienen un canto tradicional que recuerda mucho la cadencia del flamenco, recuerda mucho. Puede ser que el flamenco, si tiene origen de hindú, de la India, ellos toman mucho de la cultura china, de la cultura india, puede que les suene a ellos un poquito oriental todo eso. Pero la verdad es que, bueno, y saben, ellos también lo que sí saben es detectar la calidad. Cuando ellos ven algo de calidad, lo valoran mucho. Y entonces ven que el flamenco, hay arte ahí, hay arte. Bueno, mira, el entusiasmo y la curiosidad y el asombro, como digo, surgieron con rapidez entre los japoneses, no dejan de venir a Coria, hemos establecido ya unas relaciones familiares con ellos, ya casi de familia. En Coria todos los rótulos de las tiendas del centro están escritas en japonés y se produce un sake coreano, que ahora lo vamos a probar. Es como el arroz con leche, que es el dulce típico de Coria, el postre típico de Coria, mezclado con sake japonés, que es la bebida tradicional japonesa. Y el año pasado se exportaron 50.000 litros a Japón. Este año esperan que incluso sean más. Y os voy a hablar ahora. Bueno, mirad. Sí, algo también importante, esto de aquí, mira. Se hizo una exposición con 400 fotografías de personas con el apellido Japón. Yo me he traído este libro que aquí recoge las 400 personas por si alguien quiere echarle un vistazo. Algunas muy japonesas algunas. Y otras no tanto. Y aquí veis a Juan Manuel Suárez Japón, que fue consejero de Cultura de la Junta de Andalucía y ha sido rector de la Facultad en Sevilla, de la universidad, durante mucho tiempo. Y lo veis que se hicieron una analítica de sangre, a 100 personas con apellido Japón, 100 hombres, y lo que tiene es que el gen que estamos buscando está en el cromosoma Y, del hombre. Y porque querían acreditar que las personas de apellido Japón procedían de aquella embajada. Claro, han habido muchísimas mutaciones, desde 400 años han pasado muchas generaciones. Y se llevaron las muestras de sangre a Japón. Estuvieron durante un año investigando y mirando y viendo la sangre, a ver si daban con ese cromosoma que dice que solo es japonés, y no dieron con él. Dice, lloraban de impotencia cuando dieron el resultado de las pruebas de la analítica de la sangre, lloraban de impotencia porque decía que no tenían la tecnología todavía lo suficientemente avanzada como para dar con el gen, porque el genoma está, o sea, la gente tiene aspecto de japoneses, algunos, pero quieren encontrar el genoma. Y lloraban de impotencia. Mirad, aquí vemos la bandera de Japón, ondea en el ayuntamiento de Coria continuamente. Y aquí podemos ver 3 fotografías. Este señor se llama Japón, pescadero, yo lo conozco. Esta chica también tiene rasgos japoneses.
Y esta foto que vemos aquí en el centro no es una foto real. Esta cogieron una serie de 40 fotografías de las personas con apellido Japón, pero de más edad, porque claro, cuanto más edad tienen, más parecido tienen más en japonés, ¿no? Hicieron una composición, pusieron una encima de la otra y resultó esa cara, que tiene como rasgos japoneses, ellos dicen que sí, que tiene como ojos japoneses y rasgos muy japoneses. Bueno, muchas gracias, arigato gozaimasu, se dice en japonés. Bueno, voy a poner un vídeo, todavía esto no se acaba, voy a poner un vídeo que, a ver, yo creo que os gustará. A ver si se oye. Hemos decidido, Maribel, que vamos a ir a Coria el año que viene durante la Semana Cultural Japonesa. Hoy he salido de la guarida de Verne para venir a Tokio. Que no, que es broma. Estoy en Coria del Río, en Sevilla, un pueblo que curiosamente sí tiene bastante de japonés. Más de 600 de sus 30.000 habitantes se apellidan Japón. A ver si descubrimos por qué. Manuel, Japón, Japón. Juan Manuel Suárez, Japón. La gente que se llama Segovia o se llama Córdoba o se llama Toledo no se plantea por qué. Mi abuelo decía que el apellido venía porque una gente que venía desde muy lejos había entrado por el río y había traído el apellido. Y eso ha resultado ser verdad. Lo que pasa es que mi abuelo seguramente se murió y no sabía ni que existía un país que se llamaba Japón. La historia del apellido Japón procede de una expedición que llegó a Coria en 1614, procedía de la ciudad japonesa de Sendai. Exactamente 404 años hubo en el norte de Japón un tsunami de unas dimensiones prácticamente como ahora y además en la misma zona, que estaba dominada por un señor feudal que era Date Masamune. Este hombre, justamente después del tsunami, tenía necesidad de ingreso económico y pretendía establecer una relación comercial con Nueva España, México y también con España. Para llegar a España, como todos los barcos que vienen de América, solo pueden entrar en la península por un lugar, el río Guadalquivir, para llegar al puerto de Sevilla. Aquí se quedaron, hicieron escala y de alguna manera montaron su campamento base, lo montaron en el pueblo de Coria, ¿no? Una expedición de japoneses es capaz de atravesar 2 océanos y un continente para llegar hasta España. Es una experiencia completamente surrealista. Un grupo de japoneses se quedó en Coria y se mezcló con la población local y quizás los primeros niños que nacieron de aquellas relaciones, el cura quizás con buen criterio, el cura que los bautizaba, pues para no ponerle los nombres tan especiales que tienen los japoneses, pues decidió apellidarlo Japón, ¿no? Este es el libro del bautismo de 1667, donde se contiene la primera inscripción bautismal con el apellido Japón. Se llamaba Catalina Martín Japón, de Martín Japón. El apellido Japón es el origen del padre y no se ponía el apellido en japonés, puesto que la gente no lo entendía y se inscribía en el lugar de origen de su padre. Hay pocos rostros con rasgos japoneses, pero los pocos que hay tienen muchos rasgos japoneses. A medida que van siendo mayores, empiezan a tener rasgos más cercanos. Han pasado ya más de 400 años desde que estuvieron aquí, entonces ha habido muchas mezclas. Hay personas que por la calle, tanto los rasgos físicos como la forma de andar, de moverse, son muy nipones. Yo soy minimalista de nacimiento y es algo que pertenece mucho al mundo japonés. Ya se han creado, establecido una serie de vínculos con los japoneses que van más allá de que podamos demostrar científicamente que tenemos sangre nipona, ¿no? Aunque las pruebas del ADN no digan taxativamente que somos descendientes, nosotros eso no nos lo va a quitar nadie porque lo somos.
yo he podido llegar a comprender que para los japoneses nosotros somos su familia. Hombre, parecernos al pueblo japonés no vamos a engañarnos, pues sí es verdad que nuestro rasgo físico, nuestra genética, pues está ahí, ¿no? Todo lo que ha supuesto el apellido Japón en Corea, pues ha ido cobrando fuerza y fundamentalmente en los 2 últimos años. Los japoneses son un pueblo tan extraordinariamente curioso y tan amante de sus propias cosas, de su propia historia, que yo diría que al día siguiente de enterarse empiezan a venir a Corea. Aquella misión, aquella embajada que vino con unos objetivos a cumplir que no cumplió y que por lo tanto fue considerado en su momento como un fracaso, resulta que es un éxito de la mezcla y de la comunicación entre civilizaciones. Por lo tanto, aquel fracaso ya no fue un fracaso, ha sido un éxito, que es lo que hace que nosotros en Corea tengamos una vinculación tan estrecha con el mundo japonés. Son todos descendientes, sombra de verano en Andalucía. Se me había pasado, cuando vienen en 1992 a Coria por primera vez, les teníamos preparado un carro de caballo, un coche de caballo, una flamenca, un flamenco, el vestido de samurái, el samurái que vino a Coria, y luego venía unas 30 personas vestidos de samurái, mujeres, hombres, que vinieron con la expedición a conocer a los descendientes antes de que viniera Narrito. Y bueno, el vello de punta, porque los veía tan familiares, yo decía que se parece a mi tía, y este se parece a mi primo, y este a mi abuela. Es que era algo impresionante. Habían venía un ingeniero y se puso enfrente de un samurái, o sea, de un señor de Coria que vende pescado, y los dos eran iguales, eran un poquito feos los dos iguales. El siguiente, porque este hombre le dijo, ¿qué cara tan rara tiene? Y claro, es que se dieron un abrazo, y que los japoneses no se suelen tocar, pero cuando se vieron, yo creo que se dieron un abrazo, es que eran los dos iguales. Y decíamos eso, bueno, pues mira, aquella expedición que quedó sin sentido, ¿qué sentido tiene hoy? Pues que al otro lado del mundo haya un pueblo que esté sintiendo por ello, ¿no? Cuando se produjo el tsunami en aquella zona, en aquella misma zona, hay un pueblo al otro lado del río que les ofrece su ayuda y que se siente familia de aquellos japoneses. Yo digo que los genes deben ser como la energía, que no se destruye, que cambia, va cambiando, pero que no termina de destruirse. Pues eso es lo que estamos sintiendo, ¿no? Que hay personas que van naciendo con algún rasgo, algún tipo de recuerdo a aquella embajada, cada vez menos, y lo que sí es cierto es que conforme vamos creciendo, vamos siendo mayores, más rasgos van teniendo las personas, más recuerdan a aquellos samuráis que se quedaron. Yo cuando le digo a mis amigos, ¿yo qué tengo de japonesa? Dice, no, tú árabe, tú eres árabe. Mi hija tiene más rasgos que yo, parece más japonesa que yo. Y que bueno, pues la piel, también queda la mancha mongólica, es una mancha que hay al final de la columna vertebral, que la tiene en la población infantil en un 10% y en Corea la población infantil la tiene en un 25%. Es una mancha que está al final de la columna como dos cardenalitos que luego van desapareciendo con el tiempo, o hay gente que lo sigue manteniendo toda la vida. Y pues eso es como una marca de las orientales de raza. Hay muchas personas que no son descendientes de japoneses, pero lo tienen en España, porque a lo mejor, bueno, pues nuestra herencia árabe o del cercano oriente, ¿no? De Turquía, de los fenicios, como hay tantas mezclas, cuando ellos vinieron a preguntarnos que qué nos parecía descender de japoneses, le dijimos que si aquí han venido todos los pueblos del mundo, los cartagineses, romanos, griegos, árabes, ¿cómo nos iba a importar también ser descendientes de otro pueblo, ¿no? Y nada, que en Coria tenéis vuestra casa también, ¿eh? Os esperamos allí, que vengáis, que veáis todo lo que han ido trayendo los japoneses y que lo veamos in situ,
y que a ver si podemos disfrutar de una semana cultural japonesa, que ya os digo que todo es gratis. Ellos nos verán muy pobres, porque han donado 80.000 euros al Ayuntamiento de Coria para que arregle el parque de la Embajada Queicho, para hacerle cambiar el nombre. Y luego a todo el que tiene apellido Japón, yo me lo voy a poner, lo voy a retomar, que se puede retomar el segundo apellido de la madre. Ellos te dan 50 euros por tener el apellido Japón. Van repartiendo algunas veces y oye, pues mira, esto no, y merece la pena. Y luego cuando vas a Sendai y enseñas el DNI, bueno, no te quiero contar cuando vas a la corporación municipal, los reciben con una banda de música, los tienen allí, de modo que yo estoy pensando que voy a poner la medida. Bueno, pues nada más, que espero no os haya aburrido mucho. Sí.